En la clase de hoy, la táctica número 2 de Columbo. Vamos a ver cómo vamos a invertir la carga de la prueba. Pero no sé si ustedes han notado que a veces cuando uno habla con un agnóstico o un incrédulo y quiere objetarte algo de la creencia del cristianismo y empieza a decir un poco de parla, se echa una blaja ahí que a veces ni cree lo que está diciendo y pues ahí vamos y tratando de refutarlo ahí, que para ver si somos buenísimos por refutándole. Pero hoy en esta clase le voy a decir cómo tratar esas circunstancias. Pero vamos a hacer un repaso de la clase pasada, que como vimos las otras clases, empezamos una nueva táctica. De hecho, la primera táctica de todos para poder tener buenas conversaciones, especialmente dirigidas al evangelismo, vimos la primera táctica, que era Columbo. Columbo tiene 3 formas de utilizarse y la clase pasada vimos la primera forma, que era reunir información. Vimos que cada táctica de Columbo que tenemos siempre viene con una pregunta de ejemplo que usted puede utilizar como base de todas estas tácticas, pero usted puede cambiarla, meter algunas cosas diferentes dependiendo de cómo está la conversación, pero siempre damos como una base de cómo puede partir usted con ella. Entonces, para la primera táctica Columbo, vimos que la pregunta que debemos hacer es ¿a qué te refieres? ¿O qué quieres decir con eso? Esta pregunta, por ejemplo, si te dicen ¿crees en la evolución? Tú puedes responder ¿qué quieres decir con evolución? Hay más de un tipo, ¿cuál tienes en mente? O si te dicen ¿qué pasa con todo el mal en el mundo? Tú puedes responder ¿qué quieres decir con mal? ¿Qué hace que las cosas malas sean malas? O si te dicen toma la Biblia literalmente, tú puedes responder eso depende de lo que quieras decir con literalmente. ¿Qué estabas pensando específicamente? Entonces siempre lo importante de esta primera táctica de Columbo es obtener información de la persona de lo que él cree. Siempre es muy importante obtener claridad de los pensamientos de la otra persona para poder tener esa información, condensarla en nuestra mente y poder sacar un camino para llevar a la persona ya sea a los pies de Cristo o meterle esa piedra en el zapato, que esa es la meta modesta que hemos impartido todas estas clases. Dimos todas las ventajas de este primer paso de la táctica Columbo. Lo importante de la claridad y cómo esto puede también otorgarnos un poquito más de tiempo para poder responder a todas las necesidades que tiene esta persona. Pero bueno, eso se fue como el super resumen, el primer paso de Columbo. Hoy vamos a ver el segundo paso de Columbo, que es invertir la carga de la prueba. Así que empecemos la clase de hoy. Algunas personas piensan que los cristianos son los únicos que deben defender sus perspectivas, pero por supuesto siempre debemos poder dar razones de lo que creemos que es verdad, pero no somos los únicos, otros también necesitan defenderlas. Sin embargo, no es raro que la gente olvide que tiene esta responsabilidad. A veces parecen pensar que todo lo que tienen que hacer es contar una historia realmente buena y han hecho su trabajo. Se podría llamar a esta maniobra un cuento para dormir. Un crítico evoca un cuento destinado a poner fin a tu perspectiva o tu argumento. Es una forma de justificar su perspectiva con una opinión pero sin evidencia que lo respalde. Los narradores de estos cuentos a menudo comienzan con la frase, bueno, yo puedo explicar eso lo que dices, o déjame darte déjame decirte esto primero, y te echan una hablada, ¿verdad? Un cuentazo. Pero esto no servirá. Bien podría haber comenzado con érase una vez. Y hay una diferencia entre una opinión y un argumento. Una opinión es solo un punto de vista. Un argumento, por el contrario, es un punto de vista respaldado por razones. Vamos a ver más adelante eso.
Los escépticos suelen dar lo primero, pero no lo segundo. Cuando comprendas esta distinción, tu trabajo como embajador será mucho más fácil. Las personas que están al otro lado de tu opinión tienen mucho que explicar por sí mismas y es tu trabajo lograr que lo hagan. Muchos desafíos al cristianismo se basan en generalidades vagas y eslóganes contundentes pero vacíos. ¿Cómo ayudamos a otros a ser más explícitos sobre las razones de sus perspectivas? ¿Cómo los mantenemos intelectualmente honestos? El segundo paso de Columbo es la respuesta y es la segunda parte de nuestro plan de juego. Y como ya vieron, lo vamos a llamar invertir la carga de la prueba. La carga de la prueba es la responsabilidad que tiene alguien en la conversación de dar evidencia de una perspectiva. ¿Quién tiene esa responsabilidad? La persona que hace la afirmación tiene esa carga. Si dices que algo es así, especialmente si es controvertido, entonces tiene la responsabilidad de decir por qué piensas que es así. Como dice Greg, el impulso natural de los cristianos más agresivos es aceptar un desafío e intentar demostrar que la otra persona está equivocada. No lo hagas. Si lo intentas, simplemente le estarás dando un viaje gratis. Y cuando decimos aquí viaje gratis es que le están dando toda la cancha, como decimos en Costa Rica. Les estás haciendo un favor, digamos, a ellos. No es tu trabajo refutar cada historia que un escéptico pueda contar o cada afirmación que pueda fabricar. Si él hace la afirmación, entonces es responsabilidad de él dar razones por las cuales alguien debería tomar su afirmación en serio. No permitas que te empujen a una posición defensiva si no estás promoviendo una perspectiva. O sea, si usted no está defendiendo nada todavía, usted no ha hecho mucho, no se ponga a la defensiva si no ha hecho nada. Deje primero que la persona defienda su punto de vista. Coloca la carga de la prueba donde corresponde, o sea, en quien hace la afirmación. No más viajes gratis. Esa es tu regla de ahora en adelante. Déjame ahora darte un ejemplo de lo que Greg quiere decir. Él dice: una vez fui invitado a una estación de radio secular de primer nivel en Los Ángeles. El tema era diseño inteligente versus evolución. Cuando una persona que llamó invocó el Big Bang para argumentar en contra de un creador, señalé que el Big Bang en realidad funciona a mi favor. Luego utilicé mi frase: un Big Bang necesita un Big Banger. Eso más o menos en español sería que el Big Bang necesita a alguien que haga el bang, ¿verdad? El bang. Esto siempre provoca risa, pero también es una forma inteligente de dejar claro un punto de sentido común. O sea, todos los efectos necesitan causas adecuadas para explicarlos. La persona que llamó no estuvo de acuerdo. El Big Bang no necesita a Dios, afirmó. Se podría comenzar con una base de nada comenzó. Y se podría decir que no hubo nada más que un momento infinito y continuo hasta que sucedió una cosa pequeña, insignificante. Sucedió un punto en nada. Ahora sé lo que estás pensando, dice Greg. ¿Cómo empiezas con nada y luego terminas con algo? ¿Cómo se consigue un punto en la nada? Difícilmente una cosa pequeña e insignificante. Si tu cuenta bancaria no tiene saldo, no tiene sentido revisar el estado de cuenta todos los meses para saber si has ganado intereses. Sin embargo, aparentemente la persona que llama no se le ocurrió esa idea. Los hechos, como señaló una vez C.S. Lewis, pueden ser cosas inconvenientes. Esto no requiere inteligencia, continuó, por lo que ningún dios inteligente tuvo que intervenir. Todo lo que necesitamos es una pequeña imperfección en la nada perfecta que se expandió y se volvió cada vez más compleja y pronto tendremos galaxias y planetas. Tienes razón en una cosa, respondí. Cuando comienzas con se podría decir que, puedes hilar el hilo que quieras. Pero luego viene la parte difícil. Dar razones por lo que alguien debería tomarse en serio tu historia de ciencia ficción. No es mi trabajo refutar tu cuento de hadas de algo a partir de la nada. Es tu trabajo demostrarlo.
No has hecho eso. Ni siquiera lo has intentado. Me negué a permitirle contar una historia ridícula y luego arrojar la carga de la prueba nuevamente sobre mis rodillas. No le di un viaje gratis. Así que es posible que hayas escuchado la frase arrojar el guante y te hayas preguntado qué significa. Un guantelete era un guante blindado que usaban los caballeros medievales. Cuando un caballero lanzaba su guante a la arena, era un desafío para otro caballero tomar el guante y enfrentarse para pelear. La persona que llamó en este programa de radio había arrojado su guante y luego esperaba irse con el premio sin luchar. Esto sucede todo el tiempo, pero Greg no iba a dejarlo ir tan fácilmente y tú tampoco deberías hacerlo. Durante demasiado tiempo hemos dejado que otros inventen desafíos fantasiosos y luego nos sentamos y observamos cómo nos retorcemos. Esos días deben terminar. Una vez más, no viajes gratis. 50 la historia, que la defiendan. Necesitan ofrecer un argumento, no simplemente contar un cuentazo, ¿verdad? Estas historias suelen tener un gran poder retórico. Tienen la capacidad de perturbarte psicológicamente y socavar tu confianza en tu punto de vista. Pero cada historia debe ser puesta a prueba. Los críticos necesitan tener más que buena imaginación, necesitan razones. Así es como funcionan los argumentos. Un argumento es un tipo específico de cosa. Piensa en un argumento como si fuera una casa sencilla, un techo sostenido por paredes. El techo es la conclusión y las paredes son las ideas de apoyo o las premisas, como ustedes quieran pensarlo. Al probar las paredes, podemos ver si son lo suficientemente fuertes como para evitar que el techo se caiga. Si las paredes son sólidas, la conclusión, o sea el techo, descansa firmemente sobre su estructura de soporte. Si las paredes se derrumban, el techo se vuelve plano y el argumento queda derrotado. Algunos argumentos en realidad no son argumentos en absoluto. Mucha gente intenta construir su techo directamente en el suelo. En lugar de erigir muros sólidos, o sea, las ideas de apoyo que sostienen la conclusión, simplemente hacen afirmaciones y luego golpean el podio o te golpean verbalmente. Sin embargo, como mencioné anteriormente, un argumento es diferente de una afirmación. Una afirmación simplemente establece un punto. Un argumento añade razones que respaldan por qué alguien debería tomar este punto en serio. Las razones entonces se convierten en tema de discusión o análisis mutuo, pero si no hay motivos, poco hay que discutir. Las opiniones por sí solas no son pruebas. La creencia inteligente requiere justificación. Así que los techos son inútiles cuando están en el suelo. No puede vivir en una casa sin paredes. Del mismo modo, una afirmación sin pruebas no es de gran utilidad. Como dice Greg, no dejes que nadie te aplaste dejándote caer un techo sobre tu cabeza. Hazle construir muros debajo de su techo. Pregúntale las razones o hechos que respalden sus conclusiones. Con frecuencia recibo llamadas en mi programa de radio o podcast de personas que creen que me están dando un argumento, cuando lo único que hacen es expresar con fuerza una opinión. Esta medida puede parecer convincente al principio y su historia puede incluso parecer verosímil, pero hay una diferencia entre dar una explicación y dar evidencia de por qué la explicación es buena. Tu trabajo es reconocer cuando el techo está apoyado en el suelo y simplemente señalarlo. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos señalar cuando una persona solo está dando una opinión? Pues bueno, aquí viene la segunda pregunta de Columbo. ¿Cómo inviertes la carga de la prueba cuando la otra persona hace una afirmación? Lo haces al estilo Columbo. Una pregunta. Y esta es la siguiente. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Esta pregunta efectivamente traslada la carga de la prueba al retador o al que manda el desafío, o sea, a quien corresponde. Esta es una variación más suave de dónde sacaste los datos, a dónde están los hechos, señora. La fuente, ¿cuál es la fuente?
Aunque es similar en contenido, tiene un tono más amable y simpático, ya que asume caritativamente que el crítico no ha contado una historia o hecho una afirmación sin fundamento, sino que ha reflexionado un poco. O sea, lo que estamos asumiendo es que el compa puede ser que haya investigado un poco, entonces vamos a darle el beneficio de la duda y que nos explique por qué llega a esa conclusión cuando nos da alguna afirmación. O sea, eso es, o sea, es feo decir, no, pero es que como que va a saber usted, ¿no? O cosas así. Asumir que la otra persona no sabe ni papa, obviamente no va a ser bueno en una conversación. Entonces, esta pregunta es totalmente lo contrario. Asumimos que sí sabe un poco, ¿verdad? Recuerda que es una pregunta modelo. También puedes preguntar las siguientes. ¿Por qué dices eso? ¿Cuáles son tus razones para sostener esa perspectiva? ¿Qué te hace pensar que sucedió de esa manera? Tengo curiosidad. ¿Por qué te parece convincente esa idea? Preguntas como estas le dan a la persona la oportunidad de expresar su razonamiento si es que tiene alguno. También te brinda más material y tiempo para trabajar y abordar sus inquietudes. Como dice Greg, la primera pregunta Columbo, que fue la de ¿qué quieres decir con eso? O ¿a qué te refieres? Te ayuda a saber lo que piensa una persona. La segunda pregunta, te ayuda a saber por qué piensa de esa forma. Caritativamente asumes que él realmente ha llegado a una conclusión, que tiene razones para su punto de vista y no solo fuertes sentimientos al respecto. Por cierto, no te sorprendas si vuelves a quedarte sin palabras cuando si esta persona, cuando le pregunta esto, se queda sin palabras. La mayoría de los críticos están ansiosos por atacar tu fe, pero no están preparados para defenderla a ellos. Nunca han pensado mucho de sus puntos de vista, por lo que no pueden ofrecerte razones inteligibles para creer en ellos, por sorprendente que parezca. Así que prepárate para recibir miradas en blanco como tu primera pregunta, Columbo. Tomados por sorpresa, algunos admitirán que no tienen ninguna razón para sustentar su perspectiva, lo cual es una confesión notable. Dice, pero ¿qué pasa cuando la persona no es intelectualmente honesta? Muchas veces las personas creen que sus opiniones son argumentos sólidos cuando son solo eso, opiniones. Ok, sí, justo lo que voy a decir es exacto. Es una pregunta que puedes hacerle a estas personas. Porque, o sea, si no tienen evidencia para lo que están opinando. Entonces, para decir de nuevo, tomados por sorpresa, algunos admitirán que no tienen ninguna razón para sustentar su perspectiva, lo cual es una confesión notable. Esta franca admisión siempre suscita otra pregunta que usted puede hacer. ¿Por qué creerías en algo que no tiene motivos para creer que es verdad? Observa que esto es solo una variación de nuestra segunda pregunta Columbo. ¿Han visto lo simple que es? La pregunta ¿cómo llegaste a esa conclusión? Logra algo vital. Obliga a las personas con las que estás conversando a dar una explicación de sus creencias. Los cristianos no deberían ser los únicos que tengan que defender sus perspectivas. Rechaza el impulso de contrarrestar cada afirmación que alguien fabrica o de refutar cada cuento surgido de la nada. En lugar de eso, dirige la conversación para devolverle la carga de la prueba a la otra persona. Hazle dar sus razones, no solo su punto de vista. No es tu trabajo refutar su afirmación, sino que es trabajo de ellos defenderlo. Este paso de la táctica Columbo se basa en una noción muy importante. Una explicación alternativa no es una refutación. Eso es lo que quiero decir. No es raro que alguien saque a relucir su frase inicial de que yo puedo explicar eso o te dicen alguna cosa, ¿verdad? Y te echan a hablar. Y luego aquí una historia que respalde su punto de vista. Sin embargo, puedes ver de inmediato que dar una explicación no es lo mismo que dar un argumento o refutar el argumento de otra persona. Tiene que hacer más.
tiene que dar algún tipo de explicación de por qué cree que su historia es sólida o lo que es sólido. Por ejemplo, lo que voy a decir, vamos a hablar un poco de Richard Dawkins. Obviamente yo no estoy en contra de la evolución. En cierta manera, en el sentido de que sí pueden haber pequeños pasos de evolución para adaptarse al entorno y sobrevivir. Sin embargo, la crítica que vamos a hacer ahorita es conforme a lo que hemos visto, es justificable, tiene razón. El biólogo de Oxford, Richard Dawkins, escribió una obra histórica titulada El relojero ciego. Observa la forma en que explica cómo podría haber evolucionado el vuelo. Dice, ¿cómo comenzaron las alas? Muchos animales saltan de rama en rama y a veces caen al suelo, especialmente en un animal pequeño. Toda la superficie del cuerpo atrapa el aire y ayuda al salto, o frena la caída actuando como un tosco perfil aerodinámico. Cualquier tendencia a aumentar la relación entre la superficie y el peso ayudaría, por ejemplo, a que crecieran colgados de piel, o sea, colgados, o sea, como cosas que se cuelgan de la piel, del brazo, o sea, la piel, en los ángulos de las articulaciones. A partir de aquí hay una serie continua de gradaciones hasta las alas planeadoras y por ende hasta las alas batientes. Ya empezamos con las herejías evolucionistas. No, compa, no vaya por Kenham. Así que, por supuesto, explicaciones como las de Richard Dawkins abundan en los libros de texto sobre evolución y pueden parecer buenas para un darwinista. Este tipo de cuentos fantasiosos están destinados a desviar objeciones y en particular tiene un buen historial. Esto se debe en parte a que parece bastante verosímil al principio. Si no lo fuera, no sería atractivo. Y en parte a que protege el paradigma darwiniano de cierto tipo de crítica. Así que no me malinterpretes. Partir de una explicación hipotética no es en sí misma la dificultad. La ciencia forense y la resolución normal de problemas cotidianos aprovechan esta capacidad todo el tiempo. Imaginar lo que pudo haber sucedido puede ser un primer paso legítimo, pero no es el último, porque una historia no aclara nada, se requiere más. En el caso del vuelo, el alegre relato de Dawkins oculta dos obstáculos. En primer lugar, está la necesidad de una infusión masiva de nueva información genética en el momento justo y en el equilibrio adecuado para lograr los prodigios cambios estructurales físicamente necesarios para el vuelo. En segundo lugar, están las alteraciones instintivas, sensoriales y psicomotoras necesarias para el tipo de vuelo que la evolución podría aprovechar. Para superar estos serios obstáculos, Dawkins necesita mostrar las vías evolutivas detalladas y precisas en casos específicos de vuelo, o sea, las aves, por ejemplo. Y con este cuentazo que se echó, no lo hace. No presenta las explicaciones para ello, para estos muros, estos obstáculos, para tener una perspectiva razonable de esa parte de la evolución. Así que explicaciones como la de Dawkins son comunes en los círculos darwinianos. Los críticos los conocen burlonamente como Joseph Story o los cuentos de Navidad o cosas así. En honor al libro de Rudyard Kipling con ese título que se llama Joseph Story. De hecho, los libros en español lo dejan en inglés por alguna razón. Así que que es un libro para niños con capítulos como cómo el leopardo tuvo sus manchas o cómo el camello tuvo su joroba. Pero historias como estas también surgen fuera del darwinismo. Asegúrate de que no te duerman, porque es un cuento para niños, ¿verdad? Así que hay tres preguntas que siempre deben hacer cuando alguien ofrece una explicación alternativa. Y son las siguientes. ¿Es posible? ¿Es verosímil? ¿Es probable? Primero empecemos con ¿es posible?
Es posible, con una pregunta. Algunas opciones parecen inviables si se examinan más detenidamente. En la clase anterior, la 4, cuestioné la perspectiva de que la enseñanza de la reencarnación fue eliminada secretamente de la Biblia en algún momento durante el siglo IV. Tal edición requeriría eliminar líneas seleccionadas de texto de decenas de miles de documentos escritos a mano del Nuevo Testamento que habían estado circulando por el Imperio Romano durante más de 300 años. Esto no podría suceder, simplemente no es posible. Es como como el ejemplo que di es como tratar de borrar un video de alguien todo bochornoso, que probablemente fue una equivocación subirlo, entonces todo el mundo lo baja para tenerlo ahí, ¿verdad? Es imposible hacer que se borre, ¿verdad? O se hallan cosas de ese video si todo el mundo tiene el original. Así que la afirmación que puede haber un punto que salga de la nada sobre el Big Bang sin causa que mencioné anteriormente fracasa por la misma razón. Como se dice, de la nada sale, así que no es posible. No es posible como algo como esto. No es posible que el universo se crea a sí mismo. Es una contradicción. Cualquier cosa que usted pueda ver que se pueda contradecir a sí misma o se puede encontrar formas que contradigan tal afirmación, simplemente no es posible. Vamos a ver con el segundo. Es verosímil. Puse verosímil, pero normal. Por alguna razón, en la lengua castellana de nuestro español, plausible en inglés no es lo mismo que plausible en español. Parece ser que la Real Academia Española traduce plausible como algo que es plausible, de aplaudir, algo que es digno de ser aplaudido. Pero en este caso no es lo que queremos decir. Entonces, ¿cómo lo traducen? Como verosímil. O sea, es creíble esto. Se puede creer que es verdad. Y como dice aquí, continúo, es razonable pensar que algo así podría haber ocurrido dada la evidencia. Son posibles muchas cosas que no son verosímiles. Es posible que esta noche, por ejemplo, ahorita después de esta clase, cene sopa de garbanzos. Nada en principio me impide que eso suceda. Sin embargo, no es verosímil. Porque la razón es que yo odio los garbanzos. Por lo tanto, nadie estaría jamás justificado al pensar que los garbanzos estarían en mi plato a la hora de cenar, ¿verdad? Nadie me va a ver con un plato de garbanzos porque yo los odio. Entonces, cada vez que escuches, bueno, pero puedo explicar eso, mira de cerca para ver si hay alguna evidencia de la alternativa ofrecida que describa lo que realmente sucedió. Puede que sea teóricamente posible, pero es verosímil. ¿Hay alguna evidencia confiable que apunta a esa alternativa? Y por último, en tercer lugar, es probable. ¿Es esta la mejor explicación considerando las opciones en competencia? La persona con la que estás hablando debe poder demostrar por qué su punto de vista es más probable que el que tú ofreces. Para ello, necesita razones. ¿Por qué su explicación es mejor que la tuya? Este es el principio básico del pensamiento crítico. Cuando se trata de asuntos importantes, opte por el favorito con todas las probabilidades, no por el que menos las tiene, especialmente cuando hay tanto en juego en la decisión. Puede que a algunos les parezca verosímil que los monos que golpean máquinas de escribir durante un tiempo suficiente puedan acabar publicando las obras de Shakespeare. Pero eso no significa que estemos justificados para pensar que un babuino escribió Hamlet. Estoy convencido de que Shakespeare hizo eso y no un mono, ¿verdad? O un montón de monos. Por eso tu segunda pregunta, Columbo, que cómo llegaste a esa conclusión es tan poderosa, te ayuda a manejar especulaciones extravagantes y explicaciones alternativas extrañas al colocar la carga de la prueba donde corresponde, o sea, sobre los hombros de quien hace la afirmación. Como dice Greg, invertir la carga de la prueba no es un truco para evitar defender nuestras ideas.
Cuando damos opiniones, tenemos que responder por ellas, como cualquier otra persona. Nosotros tenemos una responsabilidad, pero ellos también. Ese es mi punto. Entonces, si te encuentras bloqueado en una discusión, es posible que estés buscando un argumento donde no existe en absoluto. Puede ser un cuentazo ahí para dormir o una afirmación sin fundamento. Simplemente pregúntate, ¿me dio un argumento o simplemente me dio una opinión? Si es lo último, entonces di, bueno, ahí está para Paquito, le puede responder. Bueno, eso es un punto de vista interesante. Pero ¿cuál es tu argumento? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Por qué debería tomar en serio tu punto de vista? Por favor, tómate un momento y dame alguna de tus razones. Así que cuando él te responda, estés atento a las diferencias entre lo que es posible, lo verosímil y lo probable dada su evidencia. Solo hay unas pocas excepciones a la regla de la carga de la prueba y por lo general son obvias. Por ejemplo, no estamos obligados a probar nuestra propia existencia, eso parece obvio. Tampoco a defender verdades evidentes como que los círculos no son cuadrados, ni a justificar la fiabilidad básica de nuestros sentidos. O sea, ¿cómo es posible que no? ¿Cómo puedo creer que lo que estoy viendo en este momento no sea mi computadora o la pantalla de mi compu, verdad? La forma en que las cosas parecen ser son probablemente en realidad como son, a menos que tengamos buenas razones para creer lo contrario. El filósofo Richard Swinburne llama esto el principio de credulidad, una noción aceptada para la mayoría de los filósofos y por toda la gente normal. Este principio nos mantiene vivo todos los días, no necesita defensa. El segundo paso de nuestro plan de juego no es una estrategia evasiva de nuestra parte. Más bien es una forma legítima de protegerse de una confianza extrema o infundada en una perspectiva irrazonable o de una duda extrema e infundada sobre una acción razonable. Dice Greg, una vez un ateo me preguntó si era posible que estuviera equivocado acerca de mis creencias. ¿Posible? Por supuesto que es posible, admití. No soy omnisciente, además me he equivocado varias veces en mi vida. Sin embargo, señalé que ese cuchillo corta en ambos sentidos. Si mi admisión debilita mi caso, debilita también el de él, ya que los ateos tampoco son omniscientes. Sin embargo, no creo que debilite el caso de nadie, razón por la cual nunca usaría esta línea contra un ateo. No me siento amenazado por el desafío y no amenazo a otros con él, ya que no logra nada para ninguna de las partes. El hecho de que sea posible equivocarse en algo que parece obvio no significa que sea razonable pensar que lo estamos. Este es el error del escéptico. No te dejes engañar por ello. Pregunta con frecuencia, ¿cómo llegaste a esa conclusión o alguna variación? Si hay alguna ambigüedad en alguna respuesta, haz más preguntas. Pídales que te expliquen las cosas. La pregunta es justa, es atractiva y conversacional. Es inquisitiva, pero aún así amigable. Y te mantiene a ti en el asiento del conductor mientras la otra persona hace el trabajo del que es responsable. Recuerda, no es necesario que batees hasta las vallas o hasta el... Mira cómo se fue esa pelota. Ni siquiera es necesario llegar a la base. Solo necesitas ingresar a la caja de bateo y tus dos primeras preguntas de Columbo te llevarán allí. Pregunta con frecuencia, luego observa y vea lo que hace el Espíritu Santo. Así que, ¿qué aprendemos en esta clase? Primero, aprendimos el segundo paso de nuestro plan de juego, el segundo uso de la táctica Columbo. Se basa en la expectativa justa de que las personas ofrezcan buenas razones por las cosas importantes que creen que son ciertas, en lugar de darles un viaje gratis a nuestros críticos, permitiéndoles hacer afirmaciones que esperan que refutemos. Les hacemos defender más bien sus propias creencias o incredulidad, sea según el caso, ¿verdad? A esta medida la llamamos invertir la carga de la prueba. En cualquier disputa, la persona que presenta una opinión, afirmación o punto de vista tiene la tarea de defenderlo. No es tu deber demostrarle que está equivocado.
Es deber de él demostrar que tiene razón. Nuestra segunda pregunta, Columbo, o sea, ¿cómo llegaste a esa conclusión o alguna variación? Hace el trabajo. La pregunta es poderosa por dos buenas razones. Primero, garantiza que comprenda las razones de la perspectiva de la otra persona, si las hay, y hace que la otra persona piense en la legitimidad de su perspectiva. En segundo lugar, aprendimos cómo se estructura un argumento básico. Las opiniones no son pruebas. Una persona que da un argumento real hace más que simplemente expresar una creencia. Esta apoya su creencia con evidencia y razones, de manera muy similar a cómo las paredes de una casa sostienen su techo. Los techos son inútiles cuando están sobre el suelo, y las opiniones son inofensivas cuando carecen de justificación. Cuando alguien te dice, la Biblia ha sido cambiada tantas veces, o no necesitas a Dios para tener una moralidad objetiva, o hay un número infinito de universos y el nuestro resulta ser el que parece ser diseñado entre comillas, no te quedes en silencio. En lugar de eso, simplemente levanta las cejas y di algo como, bueno, ¿cómo llegaste a esa conclusión? No basta con que alguien contradiga tu perspectiva simplemente contando una historia. Una explicación alternativa no es una refutación. La nueva opción no solo debe ser posible o incluso verosímil, sino que también más probable, considerando todo, que la idea que estás ofreciendo. Así que con esto terminamos la clase de hoy, y si se tiene alguna pregunta ya puede hacerla en este momento. ¿Cómo compartirla? ¿Cómo decir? Muy bueno, muy bueno. ¿Qué pasa si si estamos peleando contra otro Columbo? Eso lo vamos a ver más adelante. Eso es una de las clases enteras de qué pasa si alguien se sabe todo esto y nos lo tira a nosotros. Entonces, en las próximas clases vamos a tener toda una clase entera para eso. Sí, la carta reversa del 1. Sí. Tenemos toda una clase entera sobre qué pasa si alguien nos la tira de Columbo a nosotros también. Sí. Mucha gente va a saber y aunque no saben exactamente cuál es la táctica, pero saben utilizarla. Vamos a ver eso. De hecho, te voy a decir cuándo. Voy a decir exactamente cuándo vamos al anticolumbo. Vamos a ver. Vamos por la clase número 5 y hasta la clase número 9 vamos a ver cómo defendernos en contra de Columbo. O sea, va a ver el dark side de Columbo. ¿Cómo le haría esa? Voy a ver si me pongo un filtro ahí en blanco y negro cada vez que si hay una conversación. Creo que hay una conversación. Entonces, cuando lo voy a decir, voy a poner el filtro cada rato. A ver si me sale.